Madridistas, atención porque lo que parecía un rumor de mercado se está convirtiendo en una de las operaciones más inteligentes del verano. El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con el club de Manu Koné y todo apunta a que el centrocampista francés vestirá de blanco a cambio de aproximadamente 45 millones de euros. Y os voy a explicar por qué creo que este fichaje puede ser mucho más importante de lo que muchos imaginan. Yo soy Nilsson, sinceramente, hacía mucho tiempo que una noticia de mercado no me generaba una mezcla tan grande de ilusión, curiosidad y, sobre todo, esperanza futbolística. Porque seamos honestos, madridistas. Durante años hemos asociado el mercado del Real Madrid a nombres galácticos. A delanteros. A extremos. A jugadores que venden camisetas y generan titulares en todo el planeta. Pero las grandes dinastías del Real Madrid nunca se construyeron únicamente con estrellas. Se construyeron con equilibrio. Se construyeron con futbolistas capaces de hacer mejores a todos los que tenían a su alrededor. Y precisamente por eso creo que la posible llegada de Manu Koné puede marcar un antes y un después en este nuevo proyecto que está construyendo José Mourinho. Porque sí, estamos hablando de un futbolista que quizás no tenga el reconocimiento mediático de Mbappé, de Vinicius o de Bellingham. No es un jugador que aparezca constantemente en campañas publicitarias. No es un futbolista que monopolice las portadas de los periódicos deportivos. Pero cuanto más observa sus partidos, cuanto más analiza su impacto en el juego, más entiendes por qué algunos entrenadores se enamoran futbolísticamente de este tipo de jugadores. Y Mourinho, madridistas, parece haberse enamorado completamente de Manu Koné. No es casualidad. No es un fichaje de oportunidad. No es una decisión improvisada de Florentino Pérez. Todo lo contrario. Las informaciones que llegan desde el entorno del club apuntan a que el técnico portugués habría insistido personalmente en la necesidad de incorporar un centrocampista con las características del internacional francés. Un jugador capaz de aportar equilibrio, agresividad, despliegue físico, inteligencia táctica y, sobre todo, una mentalidad competitiva que muchos consideran imprescindible para volver a dominar Europa. Y sinceramente, después de ver la Copa del Mundo que está realizando Manu Koné, resulta muy difícil no darle la razón. Porque quizás esta Copa del Mundo esté sirviendo para presentar a muchos aficionados un futbolista que llevaba años creciendo silenciosamente en el fútbol europeo. Pero para quienes han seguido de cerca su evolución, lo que estamos viendo ahora no es ninguna sorpresa. Manu Koné lleva años preparándose para este momento. Primero fue su explosión en Alemania. Después su consolidación definitiva en Italia. Y ahora, en el escenario más importante del planeta, está demostrando por qué algunos de los mejores entrenadores de Europa consideran que estamos ante uno de los centrocampistas más completos de su generación. Y fijaos en algo muy importante. Cuando se habla de los grandes protagonistas de Francia, todos pensamos automáticamente en Mbappé. Algunos hablan de Olise. Otros destacan el trabajo defensivo del equipo. Pero hay una realidad futbolística que empieza a ser imposible de ignorar. La Francia de esta Copa del Mundo funciona alrededor del trabajo de Manu Koné. No porque sea la estrella. No porque marque más goles. No porque tenga más repercusión mediática. Sino porque hace exactamente aquello que los grandes equipos necesitan para ganar. Corre. Recupera. Presiona. Ordena. Equilibra. Protege. Compite. Y, sobre todo, libera a los futbolistas diferenciales para que puedan marcar las diferencias. ¿Acaso es casualidad que Mbappé esté realizando una Copa del Mundo extraordinaria mientras Manu Koné se multiplica en el centro del campo? Yo sinceramente creo que no. Porque los grandes jugadores ofensivos necesitan futbolistas detrás capaces de sostener todo el sistema. Y eso es exactamente lo que está haciendo Manu Koné con Francia. Estamos viendo a un futbolista capaz de recorrer enormes distancias durante 90 minutos. Un jugador que gana duelos. Que interpreta perfectamente cuándo presionar y cuándo esperar. Que sabe cuándo acelerar el juego y cuándo darle pausa. Un centrocampista moderno, físico, inteligente y tremendamente competitivo. Y permitidme deciros algo que quizá resulte polémico. Mientras veía sus actuaciones en este mundial, no podía evitar recordar algunas de las características que hicieron tan importantes a jugadores históricos del Real Madrid. No estoy diciendo que sea Casemiro. No estoy diciendo que sea Makelele. No estoy diciendo que vaya a alcanzar el nivel de esas leyendas. Pero sí digo que comparte algo fundamental con ellos. La capacidad de hacer que el equipo funcione mejor. Y eso, madridistas, es probablemente una de las cualidades más difíciles de encontrar en el fútbol actual. Porque vivimos en una época obsesionada con las estadísticas. Con los goles. Con las asistencias. Con los números. Pero el fútbol sigue ganándose muchas veces gracias a jugadores que hacen exactamente lo contrario.
sacrificar sus estadísticas personales para mejorar el rendimiento colectivo. Y creo sinceramente que Mourinho ha identificado ahí una de las principales necesidades del Real Madrid actual. Porque observemos la plantilla con honestidad. Tenemos talento ofensivo para dominar Europa durante una década. Tenemos jugadores capaces de decidir partidos por sí solos. Tenemos velocidad. Tenemos calidad. Tenemos gol. Pero durante demasiados partidos hemos tenido la sensación de que faltaba algo. Faltaba control. Faltaba equilibrio. Faltaba agresividad en determinadas fases del juego. Faltaba un futbolista capaz de sostener el centro del campo cuando el equipo sufría. Y ahí es donde aparece la figura de Manu Koné. Imaginad por un momento un centro del campo formado por Bellingham, Valverde y Manu Koné. Imaginad lo que significaría para jugadores como Mbappé, Vinicius o incluso para los laterales disponer de un futbolista capaz de multiplicarse físicamente y proteger constantemente los espacios. Imaginad lo que supondría para el equipo recuperar esa sensación de seguridad que tantas veces tuvo el Real Madrid en sus mejores épocas. Y lo más interesante de todo es que estamos hablando de un futbolista que todavía tiene margen de crecimiento. No estamos fichando un jugador veterano. No estamos apostando por un nombre mediático. Estamos apostando por rendimiento. Estamos apostando por presente. Y estamos apostando por futuro. Además, los aproximadamente 45 millones de euros que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar empiezan a parecer incluso una cifra razonable cuando observamos el mercado actual. Porque, seamos sinceros, ¿cuánto vale hoy un centrocampista capaz de ser titular con Francia en una Copa del Mundo y de convertirse en una de las piezas fundamentales de una selección candidata al título? Probablemente mucho más. Y precisamente por eso Florentino Pérez habría decidido acelerar la operación antes de que otros gigantes europeos intentaran entrar en la puja. Porque el presidente del Real Madrid sabe perfectamente algo que hemos visto muchas veces en el pasado. Hay fichajes que generan ilusión inmediata. Y hay fichajes que generan títulos. Y tengo la sensación de que Manu Koné pertenece a esta segunda categoría. Pero esto no termina aquí. Porque cuanto más analizamos el plan que José Mourinho tiene preparado para él en el Real Madrid, más fascinante resulta imaginar cómo podría cambiar completamente el funcionamiento del equipo. Si queréis que siga analizando todos los detalles de esta operación, dejad vuestro like, suscribíos al canal y escribidme en los comentarios si creéis que Manu Koné puede convertirse en el nuevo equilibrio del Real Madrid. Y precisamente ahí, madridistas, es donde creo que José Mourinho puede estar viendo algo que muchos aficionados todavía no han terminado de comprender. Porque cuando pensamos en los grandes equipos que han marcado época en el fútbol europeo, casi siempre recordamos a las estrellas ofensivas. Recordamos a Cristiano Ronaldo. Recordamos a Zidane. Recordamos a Modric. Recordamos a Benzema. Recordamos a Mbappé. Pero rara vez pensamos primero en los jugadores que hacían posible que esas estrellas brillaran. Y, sin embargo, cuando analizamos con calma las grandes generaciones del Real Madrid, descubrimos un patrón que se repite constantemente. Siempre existió un futbolista dispuesto a correr más que nadie. Siempre existió un jugador capaz de equilibrar al equipo. Siempre existió alguien dispuesto a sacrificarse para que el resto pudiera marcar las diferencias. Makelele lo hizo. Xabi Alonso lo hizo. Casemiro lo hizo. Y tengo la sensación de que José Mourinho cree que Manu Koné puede convertirse en el siguiente nombre de esa lista. Porque he observado una cosa que me parece fundamental. En esta Copa del Mundo estamos viendo a un futbolista que jamás desaparece del partido. Jamás. Hay jugadores que aparecen durante 5 minutos y deciden encuentros. Manu Koné hace exactamente lo contrario. Aparece durante 90 minutos. Está en todas partes. Cuando Francia pierde el balón, él aparece. Cuando Francia necesita salir jugando, él aparece. Cuando Mbappé necesita libertad, él aparece. Cuando la defensa necesita ayuda, él aparece. Cuando el partido se vuelve físico, él aparece. Y creedme, madridistas, ese tipo de futbolistas son extraordinariamente difíciles de encontrar. Porque hablamos mucho de talento. Pero el fútbol moderno se gana cada vez más gracias al equilibrio. Y creo sinceramente que esta ha sido una de las grandes obsesiones de José Mourinho desde su llegada al Real Madrid. Porque el entrenador portugués ha entendido algo que muchos de nosotros también hemos visto durante la última temporada. El Real Madrid tiene jugadores capaces de ganar cualquier partido. Pero no siempre ha tenido jugadores capaces de controlar cualquier partido. Y ahí es donde Manu Koné puede cambiar absolutamente todo. Porque imaginad durante un momento el efecto dominó que puede provocar su llegada. Bellingham podrá atacar con mayor libertad. Valverde podrá explotar todavía más su despliegue físico. Mbappé tendrá menos obligaciones defensivas.
Vinicius podrá concentrarse aún más en desequilibrar. La línea defensiva jugará con mayor protección. Y el equipo, en general, ganará algo que ha faltado en determinados momentos importantes de la temporada: estabilidad. Porque hay una palabra que define perfectamente a Manu Koné: fiabilidad. Y cuando entrenadores como José Mourinho hablan de construir equipos campeones, la primera palabra que utilizan nunca es espectáculo. La primera palabra suele ser confianza. Necesitas confiar en que tu centrocampista va a ganar el duelo. Necesitas confiar en que llegará a la cobertura. Necesitas confiar en que mantendrá el orden cuando el partido se vuelva caótico. Y viendo la Copa del Mundo que está realizando el francés, resulta muy fácil entender por qué el entrenador habría insistido personalmente en su incorporación. Porque además hay algo que me está gustando especialmente de Manu Koné durante este torneo: su personalidad. No estamos viendo a un futbolista intimidado por el escenario. No estamos viendo a un jugador que se esconde detrás de las grandes estrellas. Todo lo contrario. Estamos viendo a un futbolista que ha comprendido perfectamente cuál es su función y que la ejecuta con una convicción extraordinaria. Y eso, madridistas, es algo que en el Real Madrid vale oro. Porque vestir esta camiseta exige personalidad. Exige carácter. Exige capacidad para soportar presión. Exige competir cuando el mundo entero te está observando. Y si Manu Koné es capaz de hacer esto en una Copa del Mundo defendiendo la camiseta de Francia, ¿por qué no podría hacerlo en el Santiago Bernabéu? De hecho, cuanto más lo pienso, más convencido estoy de que estamos ante uno de esos fichajes que inicialmente generan dudas y que, años después, terminan siendo considerados fundamentales. Porque os voy a ser completamente sincero. Cuando comenzaron a aparecer las primeras informaciones sobre el interés del Real Madrid, mi primera reacción no fue de euforia. Fue de curiosidad. Quería entender por qué Florentino Pérez y José Mourinho estaban apostando tan fuerte por este jugador. Y después de ver sus actuaciones con Francia, después de analizar su evolución en los últimos años y después de observar cómo transforma el funcionamiento colectivo de cualquier equipo en el que juega, debo reconocer algo. Ahora lo entiendo perfectamente. Porque el Real Madrid no necesita 11 estrellas. Nunca las ha necesitado. Lo que necesita es construir un equipo capaz de competir en cualquier contexto. Un equipo capaz de dominar cuando tiene el balón. Un equipo capaz de sufrir cuando no lo tiene. Un equipo capaz de adaptarse a cualquier rival. Y Manu Koné puede convertirse precisamente en esa pieza que faltaba para completar el rompecabezas. Además, existe otro aspecto que me parece muy inteligente desde el punto de vista de Florentino Pérez. El precio. Porque si realmente el acuerdo se cierra en torno a los 45 millones de euros, estamos hablando de una operación tremendamente razonable para el mercado actual. Vivimos en una época en la que futbolistas con mucho menos impacto internacional se traspasan por cantidades superiores a los 60, 70 u 80 millones. Aquí estamos hablando de un internacional francés. De un titular en una selección candidata al título mundial. De un jugador joven. De un futbolista en plena evolución. Y de alguien que parece reunir exactamente las características que José Mourinho considera imprescindibles para su proyecto. Sinceramente, cuanto más lo pienso, más me convenzo de que Florentino Pérez puede estar realizando uno de los movimientos más inteligentes de los últimos años. Porque los grandes presidentes no solamente fichan a las estrellas del presente. También identifican a los jugadores que pueden convertirse en pilares del futuro. Y quizás eso es exactamente lo que estamos viendo con Manu Koné. Quizás no estamos delante del fichaje más mediático del verano. Quizás no estamos delante de la portada más espectacular. Pero podríamos estar delante de una de las decisiones deportivas más importantes del nuevo Real Madrid. Y os confieso algo, madridistas. Cada vez tengo más ganas de ver a Manu Koné vestido de blanco en el Santiago Bernabéu. Porque creo que este equipo necesita exactamente lo que él representa. Trabajo. Equilibrio. Carácter. Intensidad. Sacrificio. Y hambre competitiva. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Manu Koné puede convertirse en una pieza fundamental para el Real Madrid de José Mourinho? ¿Pensáis que los 45 millones de euros son un buen precio para un jugador de sus características? Os leo absolutamente a todos en los comentarios. Y si os ha gustado este análisis, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad las notificaciones porque se vienen semanas apasionantes para el madridismo. Y ahora haced clic en la noticia que está apareciendo en pantalla para conocer todos los detalles de la planificación del nuevo Real Madrid. A la Madrid y nada más.